Muy bien, ahora vamos a avanzar con la sesión de CAD, sesión número 19, que vamos a ver lo que es electrostática. Me dicen, la pregunta número 1 me dice, la fuerza electromotriz, sus iniciales son Feng, de la corriente eléctrica es de 220 voltios. Si los focos instalados tienen 110 ohmios de resistencia, ¿cuál es el valor de la intensidad? ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ponerlo acá, lo que se llaman datos. Los datos que tengo acá me dan 220 voltios, que es el voltaje. 220 voltios. Me dicen 110 ohmios, que vendría a ser, ¿qué cosa? La resistencia se mide en ohmios, 110 ohmios. Y me piden a mí, ¿qué cosa me piden? La intensidad de corriente, que vendría a ser I. Pero yo sé por dato que hay una formulita que me dicen que el voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por la resistencia, ¿sí? Esta formulita, como yo la sé, lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿sí? Digo, como me piden intensidad, de acá despejo intensidad, ¿sí? Está multiplicando, pasa a dividir. La intensidad va a ser igual a ¿quién? Al voltaje sobre resistencia. Entonces, aplicando esta formulita, digo, la intensidad va a ser igual a ¿cuánto? Al voltaje, 220 voltios, ¿sobre cuánto? Sobre la resistencia, ¿cuánto es? 110 ohmios, ¿sí? 0 y 0 se van. Me queda 22 entre 11, onceava 1, onceava 2. Me quedaría 2 voltios sobre ohmios, que vendría a ser ¿qué cosa? Voltios entre ohmios vendría a ser amperios. Vendría a ser 2 amperios. Esa es la respuesta, ¿sí? Pasamos a la siguiente pregunta, que me dice: ¿qué resistencia tendrá un foco si lo atraviesa una corriente de 220 voltios con 18 amperios? ¿Sí? Ya hemos visto qué significan los voltajes y qué significa amperios, ¿sí? Entonces digo acá datos, digo lo siguiente: tengo el voltaje 220 voltios, tengo qué cosa, 18 amperios, que vendría a ser qué cosa, la intensidad de corriente, y me piden a mí la resistencia, ¿sí? Igual que la anterior, la formulita, ¿cuál es? Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Esta formulita, como quiero resistencia, digo la resistencia va a ser igual al voltaje entre intensidad, ¿sí? Aplicando mi fórmula, digo resistencia es igual al voltaje 220 voltios sobre ¿cuánto? Sobre 18 amperios, ¿sí? Acá divido 220 entre 18 amperios, sale 12,2. Como es resistencia, ohmios. Esa es la respuesta, 12,2 ohmios. Pasamos al número 3, que me dice: sé el circuito de la siguiente figura. Acá me dan un circuito eléctrico, ¿sí? Esto de acá, vamos a reconocer las partes de un circuito eléctrico. Este de acá es una batería, este es el símbolo de una batería o de un fluido eléctrico, de una corriente, pues un enchufe. De acá va a ver la corriente, la intensidad de corriente sale de esta forma, ¿sí? Sale de esta forma y va a regresar acá. Esta batería tiene un voltaje y tiene dos resistencias, R1 y R2. A mí me dicen que el voltaje es de 10 voltios, o sea, la batería es de 10 voltios. La resistencia 1 vale 5, ¿cuánto? 5 ohmios, y la resistencia 2 vale 15 ohmios, ¿sí? Y me piden acá calcular la resistencia total del circuito. Hay que saber que existen dos tipos de circuito, uno en serie y otro en paralelo. En este caso, como esta resistencia está una tras otro, se le llama circuito en serie, ¿sí? Acuérdate de eso. Y cuando están en paralelo, se llama circuito en paralelo, ¿sí? Esa es la diferencia, ¿ves? El circuito en serie, la corriente viene, la intensidad de corriente viene por acá, es consumida por la resistencia, sale la intensidad de corriente por acá, es consumida por la resistencia 2 y continúa su camino. En cambio, la corriente en un paralelo sale y acá se divide en dos caminos. La intensidad va para R1 y otra intensidad para R2 y llega nuevamente. Entonces, ya sabemos cuándo es serie y cuándo está uno tras otro, ¿sí? Me piden la resistencia total del circuito. Acá hay una formulita. Si yo tengo la resistencia total, va a ser igual a la suma de resistencias cuando sea en serie, ¿sí? O sea, cuando sea en serie, la resistencia total se calcula sumando todas las resistencias. En este caso, la resistencia 1 más la resistencia 2. La resistencia 1, ¿cuánto vale? 5 ohmios. Más la resistencia 2, ¿cuánto vale? 15 ohmios. Sumado será
20 ohmios. Esa vendría a ser la respuesta. 20 ohmios, ¿sí? Calcular la intensidad de corriente que atraviesa el circuito. Ya, la intensidad de corriente. Acuérdense de la fórmula, ¿sí? Acá está la intensidad de corriente, es voltaje sobre resistencia. Entonces digo acá, la intensidad de corriente es voltaje sobre resistencia, según la fórmula. Entonces digo, la intensidad de corriente va a ser igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? Acá el voltaje me daban 10 voltios sobre resistencia. Vendría a ser la resistencia total. Vendría a ser 20 ohmios, ¿sí? Acá 0 y 0 se va, me queda un medio, ¿sí? La intensidad se lee en amperes, un medio que equivale a 0,5 amperios, ¿sí? 1 entre 2, 0,5. Calcular la diferencia de potencial en los extremos del generador. Para calcular la diferencia de potencial, me estoy diciendo, la diferencia de potencial vendría a ser el voltaje. El voltaje que acá salió un voltaje de ¿cuánto? Salió un voltaje de 10 voltios. ¿Y cuánto ingresará? Esa diferencia de potencial me piden a mí. ¿Cuánto es la diferencia de potencial? Pero también hay una formulita, ¿no? La diferencia de potencial, o mejor dicho, el potencial, que es voltaje, va a ser igual a ¿quién? A la intensidad multiplicado por la resistencia, ¿sí? Entonces digo, la diferencia de potencial, el voltaje que hay en los extremos, va a ser igual a la intensidad de corriente. ¿Cuánto vale? 0,5 amperios. Por la resistencia, ¿cuánto es la resistencia? 20 ohmios, ¿sí? La diferencia de potencial va a ser igual 0,5 por 20, ¿cuánto es? 0,5 por 20 equivale ¿a cuánto? A 10 voltios. Significa que sale 10 voltios y ¿cuánto ingresa? 10 voltios, esa es la diferencia de potencial, ¿sí? La diferencia de potencial. Acá me piden ¿qué cosa? Calcular la diferencia de potencial en los extremos de cada una de las resistencias. Ojo, ahora me piden la diferencia de potencial, o sea, la corriente que ingresa acá y que sale. Esa diferencia de potencial de esta resistencia 1. La resistencia potencial de la resistencia 2, cada uno, y la intensidad con las que atraviesa, ¿sí? Vamos a ver, ¿cuánto es la intensidad de corriente? La intensidad de corriente es 0,5 amperios, ¿sí? Hemos visto acá 0,5. ¿Qué significa? Que la intensidad, acá hay una intensidad 1 y acá hay una intensidad 2 de corriente, ¿no? La corriente que pasa. ¿Cuánto equivale esa intensidad de corriente 1? Y la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2 es igual a la intensidad de corriente total en un circuito en serie. ¿Qué significa? Que la intensidad de corriente total, ¿cuánto valía? 0,5. Entonces sigo, la intensidad de corriente total equivale a 0,5 amperes. La intensidad 1, ¿cuánto va a ser? 0,5 amperes. La intensidad 2 va a ser ¿cuánto? 0,5 amperes. Es la misma intensidad de corriente que pasa por esto, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Me piden la diferencia de potencial. Entonces digo, en la resistencia 1, digo, la diferencia de potencial es igual aquí en la intensidad por la resistencia. La diferencia de potencial va a ser igual a la intensidad, ¿cuánto vale? 0,5 amperes. ¿Por qué? Por la resistencia. Como es la primera resistencia, R1, ¿cuánto vale? 5 ohmios por 5 ohmios. Voltaje va a ser igual 0,5 amperes por 5, ¿cuánto es? 5 por 5, 25, 2,5, ¿qué cosa? Voltios. Significa que por acá está pasando ¿cuánto? 2,5 voltios. Ahora digo, en la resistencia 2, igualito, voltaje es igual a intensidad por resistencia. Voltaje, ¿cuánto vale? Intensidad es 0,5 amperes multiplicado por la resistencia. En este caso la resistencia 2, ¿cuánto vale? 15 ohmios multiplicado por 15 ohmios. El voltaje va a ser igual a 0,5 por 15. ¿Cuánto sale eso? Entonces decimos, multiplicamos, entonces la respuesta es 7,5 ¿qué cosa? Voltios, ¿sí? Ese es el voltaje. Y por último tenemos el circuito, pero este circuito ya no es como el anterior, es en serie, sino este es un circuito en paralelo, ¿no? Y me dicen que acá el voltaje, la resistencia 1 vale ¿cuánto? 5 ohmios, y la resistencia 2 vale 15 ohmios. El voltaje ¿cuánto vale? 10 voltios sale por acá, igualito, ¿no? Ahora, me piden allá la resistencia total. Ojo, la resistencia total en un circuito en paralelo cambia, digo, es la inversa de la resistencia total, es igual a la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2 más la inversa de la R3, así sucesivamente. Esa es la fórmula. Entonces yo digo acá,
1 de RT va a ser igual a ¿cuánto? 1 sobre la resistencia 1, ¿cuánto vale? 5, más 1 sobre 15, ¿sí? Acá será 1 sobre la resistencia total, va a ser igual, como son fracciones heterogéneas, se multiplican en aspa, ¿no? 15 por 1, 15 más 5 por 1, 5 sobre 15 por 5, ¿cuánto es? 5 por 5 es 25, 5 por 1 es 5, 75, ¿sí? Sumado sale ¿cuánto? 20 sobre 75, ¿sí? 20 sobre 75. Entonces, como esta es la inversa, dirá 1 sobre RT es igual a 20 sobre 75. Acá lo invierto. ¿Para qué? Lo volteo, ¿no? Digo, RT es igual, este es 75, como este subir para arriba, este será 75 y este baja abajo sobre 20. Y acá igualito, ¿no? Sobre 1. RT entre 1, resistencia total es igual a ¿cuánto? 75 entre 20, ¿sí? ¿Cuánto es 75 entre 20? Vamos a dividir acá con la calculadora. ¿Cuánto es 75 entre 20? ¿Me sale cuánto? 3,75. ¿Qué cosa? Resistencia total, ¿qué cosa? Me sale en ohmios. Esa es la respuesta. Muy bien, muchachos, gracias.